¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, los días sábados a las 10 de la mañana, donde les espero para escucharnos. Miren ustedes, estimados amigos, ¿la 4T es una progresión o una simple modificación respecto al salario de los trabajadores? Primero, acordemos que es algo diferente en términos económicos. Acordemos que no es lo mismo que hicieron el PAN y el PRI, pero que ese hecho no le da la calidad de ser mejor, pero tampoco peor. Digamos que es simplemente diferente. Mantengámonos en ese punto y agudicemos la visión crítica y atengámonos a la realidad para determinar si estamos ante un gobierno de progreso o no. Mire usted, los empresarios se la han pasado bomba durante este sexenio. Los más ricos son ahora más ricos. Carlos Slim incrementó su fortuna en un 7.4%, de la cual asciende a 55.930 millones de dólares. El empresario minero Germán Larrea con Grupo México fue quien registró el mayor incremento, 146.5% en un año, y que lo coloca como el segundo hombre más rico en nuestro país. Ricardo Salinas Pliego, del Grupo Salinas, con 12.520 millones de dólares, ese que lloraba por pagar impuestos, también incrementó su fortuna. En tanto, Alberto Vallares incrementó en un 63% su millonaria cartera para ascender a la cuarta posición del listado. El empresario tequilero Juan Francisco Beckman Vidal incrementó en un 67% también su fortuna para acumular 7.180 millones de dólares. Y así todos los empresarios fueron creciendo en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ya termina. Ahora bien, estimados amigos, el salario mínimo pasó de 88 pesos a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno a 172 pesos. Estamos ante un incremento del 62% en términos reales. Y en la frontera norte de nuestro país el incremento fue un poco más que el doble. Sin embargo, para nadie es un secreto que la economía de la mayoría de los mexicanos está en un límite casi histórico. La tasa de inflación en México cerró en diciembre del 2022 en un 7.82% y hoy se encuentra en casi un 8%, similar a la inflación sufrida en el año 2000, es decir, la inflación actual es la más elevada en los últimos 22 años, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahora bien, ¿cómo se explica el incremento salarial de los trabajadores y el incremento de la ganancia de los empresarios si estos son dos entes sociales que se encuentran bajo la unidad productiva, pero son contrarios? Es decir, uno vive de la explotación del otro y si uno está bien, el otro no puede estarlo, ¿o sí? Veamos. Acostumbrados a un mal salario, la idea de un incremento del 62% resulta más que satisfactoria. Pero hagamos un alto. No es lo mismo el 62% de 82 pesos que el 55% de 50.000 millones de dólares. Sin soslayar que no es lo mismo el salario neto, el salario real y el salario nominal. El salario real es aquel que refleja el dinero que percibe el trabajador, es decir, estamos hablando de los 172 pesos y nadie puede negar que aquí hay un buen incremento, al cual hay que descontarle el 8% de la inflación, es decir, 13.66 pesos, y todos los gastos por prestaciones de ley, lo que sería el salario neto. Pero a diferencia del salario real, el salario nominal es aquel que no se paga al trabajador, es el precio de la fuerza de trabajo, es decir, no es el valor que el patrón le pone a las 8 horas. No se trata del salario que el gobierno determina como mínimo. Si el trabajador labora 8 horas, se le pagarán 172 pesos. Pero durante esas 8 horas, el trabajador produce más de 75 veces su salario y puede llegar hasta 150 veces dependiendo de la cantidad de unidades de producción empleadas, que se concretan en las mercancías, que luego van al mercado y que usted compra, por las que usted paga sus impuestos y por las que usted se enoja.
cuando ve o cuando sabe que se ha incrementado su valor por la inflación. Entonces, es imposible decir que el salario no ha aumentado en términos reales, pero observando cómo se mueve la economía desde una perspectiva nominal, podríamos decir que 172 pesos no son suficientes, que sería posible exigir un aumento salarial mayor, un salario que permita hacer una mejor vida para nosotros y nuestras familias, y que delimite, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ganancia de los empresarios, es decir, una ganancia decente y un salario verdaderamente justo. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.